La mañana amaneció blanca. La niebla yacía en el valle al pie del Château de Belfort, tan baja que parecía como si el castillo no se alzara sobre la tierra, sino sobre una nube. Y todo cuanto ocurría dentro de sus muros ocurría en algún lugar entre el cielo y lo que hay bajo el cielo. Hugues de Brienne se levantó antes del alba. Se vistió sin ayuda de los criados, no porque no quisiera verlos, sino porque hay cosas que un hombre debe hacer con sus propias manos. Los broches del manto, la hebilla del cinturón, el anillo con el sello en la mano derecha. Cada movimiento era el último de su clase durante mucho tiempo. Lo sabía y no tenía prisa. En el patio ya resonaba el bullicio. Los vasallos habían ido llegando desde la noche, quién desde posesiones lejanas, quién desde aldeas vecinas, a caballo, a pie, con bagajes y sin ellos. Los estandartes se empapaban en la niebla. Los caballos piafaban sobre las piedras húmedas. Los escuderos se gritaban unos a otros, confundiendo los fardos. Sobre todo aquello flotaba el olor a cuero, a estiércol, a brea ardiendo en las antorchas, y aparte, inesperadamente, a pan recién horneado procedente de la panadería del castillo, que había trabajado toda la noche. Hugues permanecía en el escalón superior de la escalinata y contemplaba todo aquello con calma. Sabía mirar la guerra como un oficio. Era su educación, su herencia, su lengua. Conocía el miedo, pero lo mantenía allí donde se guardan las cosas que no se necesitan en este preciso momento. La orden había llegado 3 semanas atrás. El Papa Urbano había llamado, y el llamamiento había recorrido todas las cortes de Francia como fuego por paja seca. Hugues no vaciló. Vacilar en tales asuntos habría sido una indecencia. Había jurado a su Señor. El Señor respondía ante Dios. La cadena de obligaciones era simple y no dejaba resquicio para la duda. El mariscal de Fournet había leído el encargo ante los vasallos reunidos en el gran salón 2 días antes. La voz del mariscal era impostada, sin inflexiones. Leía del mismo modo que habría leído una lista de provisiones para el bagaje. Expedición a Oriente. Liberación del Santo Sepulcro. Antioquía como primera frontera. Hugues de Brienne asume el mando del flanco izquierdo de la tropa conjunta. Partida. El primer día de octubre del año 1097. Los vasallos se escuchaban de pie. Nadie se miraba entre sí. Aquello era una orden, no un debate. Quiero detenerme aquí, no porque la narrativa requiera una pausa, sino porque yo mismo no puedo avanzar sin decir algo importante. La cruzada en la imaginación colectiva es el brillo de las armaduras, las banderas ondeando, Dios y el honor. Es verdad, pero incompleta. Hay otra verdad, menos hermosa y más precisa. La cruzada fue un instituto de separación. Sacaba a los hombres de sus hogares durante años, a veces para siempre. La distancia de Francia a Antioquía a pie y a caballo tomaba varios meses de camino por tierras hostiles. Una carta enviada desde Antioquía llegaba al Château de Belfort en el mejor de los casos en 2 meses, en el peor, nunca llegaba. La comunicación entre las personas no se aseguraba por correo, sino por casualidad. Comerciantes, peregrinos, mensajeros ocasionales, todos eran hilos poco fiables entre aquellos que se habían ido y los que se habían quedado. El amor caballeresco, el mismo, cantado por los trovadores, baladístico, elevado, nacía precisamente en este espacio de separación. No en contra de ella, sino gracias a ella. La tradición cortesana es literatura de anhelo, no de presencia. El trovador no cantaba sobre quien estaba cerca, sino sobre aquella que estaba lejos. La distancia no era un obstáculo para el amor. Era su condición. Pensé en esto durante mucho tiempo antes de abordar esta historia. Hugo de Brienne ama a su esposa, pero la forma en que existe su amor es una forma que su mundo conoce mejor. Amor a través de la separación. Amor como un juramento que llevas contigo en lugar de la persona. No sabe hacerlo de otra manera. No le enseñaron a hacerlo de otra manera. No es un reproche. Es una condición. Al mediodía, Isabeau salió al patio. Era hija del conde de Provence, un hombre con tierras pero sin hijos varones, que había casado a su única hija con Hugo de Brienne 7 años atrás, con la expectativa de que un nieto heredara ambos dominios. El cálculo era sensato, el matrimonio exitoso, aunque ese éxito resultó ser de naturaleza distinta a la que el conde había previsto. Isabeau trajo consigo al Château de Belfort no solo su dote, sino también un carácter forjado en la corte paterna.
donde las mujeres administraban la hacienda en ausencia de los hombres con la misma seguridad con que los hombres hacían la guerra en ausencia de las mujeres. En 7 años se había convertido en señora del castillo en el pleno sentido de la palabra, no nominal, sino real. Hugo lo sabía y lo valoraba, aunque rara vez lo expresara en voz alta. Ambos tenían un lenguaje de acciones, no de palabras. Iba vestida con sencillez, para lo que era ella. Un vestido oscuro, ningún adorno salvo una cadena con una pequeña cruz al cuello, el cabello recogido bajo un velo. Cruzó el patio con paso firme, sin mirar a los lados, y la multitud se apartaba ante ella sin necesidad de orden alguna, simplemente porque así no se apartan ante quienes no se respeta. Tras ella, a 2 pasos, caminaba Margot. Margot había llegado al Château de Belfort junto con Isabeau. Era de esas personas que no se designan, sino que se llevan consigo. Hija de un vasallo no muy rico del conde de Provence, había crecido junto a Isabeau y llegado al castillo no como criada ni como huésped, sino como alguien sin quien la señora echaría algo en falta. Sabía cuándo hablar y cuándo callar, sabía estar cerca sin estorbar, y en 7 años se había convertido en la única persona del castillo a quien Isabeau decía la verdad. No toda, pero aquella parte que en general puede pronunciarse en voz alta. Se detuvieron con Hugo junto al muro, algo apartados del bullicio general. Margot se quedó a cierta distancia, en esa separación que hacía tiempo se había vuelto habitual, lo bastante cerca para estar allí si hacía falta, lo bastante lejos para no oír lo que no le estaba destinado. «Hugo, quiero que me des tu palabra antes de partir», dijo Isabeau. «No un juramento a tu señor, no un voto ante Dios, la simple palabra de un esposo a su esposa». Él la miraba y pensaba que no sabía describir lo que veía. No porque faltaran palabras, las palabras existían, las había oído de los trovadores. Pero las palabras de los trovadores hablaban de otra persona. Isabeau era concreta, más concreta que cualquier canción. ¿Qué palabra quieres oír? Que recuerdas a quién perteneces, no a la corona, no a la campaña, a mí. Pase lo que pase allí, en tierra extraña, entre gente extraña, recuerda que hay un lugar donde te esperan y una persona que te espera. Él tomó sus manos. Él la sostenía ante sí la corona nupcial, ya seca pero conservando su forma. Flores de hilo de plata, hojas de cuero fino. Todo ello hecho hacía tanto tiempo que ya no recordaba con exactitud quién lo había labrado. La corona formaba parte de su dote, una vieja tradición de su familia cuyo sentido no comprendió de inmediato, pero que aceptó sin preguntas. La corona quedó entre sus palmas, seca y ligera. Te lo juro. No hubo más palabras. Sabían guardar silencio juntos. Era una de las pocas habilidades que solo el tiempo concede. En el otro extremo del patio estaba Simón de Valcourt. Era de aquellos a quienes la guerra había rechazado antes de tiempo, no por cobardía, sino por un accidente que en el mundo caballeresco nada explica y de nada exime. Una vieja herida en Clermont, aún antes del anuncio de la campaña, lo había dejado con la pierna izquierda rígida y un bastón sin el cual solo podía prescindir en la montura. Hugo lo conocía desde hacía tiempo. Simón era un hombre inteligente, útil en la corte, de esos que se retienen no por la espada, sino por la cabeza. Quedarse en el Château de Belfort durante la campaña era una decisión sensata y que nadie cuestionaba. El castillo necesitaba un hombre con posición, capaz de representar los intereses de Hugo ante los señores vecinos. Simón se apoyaba en su bastón y observaba la escena junto al muro, brevemente, sin expresión, y fue el primero en apartar la mirada. Margot lo vio, lo registró y lo guardó. La hueste partió después de vísperas. Hugo no miró atrás. Miró atrás una sola vez, en el recodo del camino donde el castillo aún se veía completo. Isabeau estaba en la muralla, la corona en sus manos. Él levantó la mano. Ella no se movió. El camino giró. El castillo desapareció tras la colina. El castillo sin ejército se había vuelto diferente. No más pequeño. Quedaba gente suficiente. Sirvientes, mozos de cuadra, personal de cocina, algunos vasallos de edad avanzada, guardias en las murallas. Pero el ruido había cambiado. Había desaparecido ese zumbido bajo y constante que crea la presencia de muchos hombres en un mismo lugar.
el olor del aceite para armas, el tintineo del metal en el patio de entrenamiento, los pasos pesados en los corredores. El Château de Belfort no se había vaciado, se había silenciado. Como una habitación de la que se ha sacado algo voluminoso. El espacio no había aumentado, pero se oía mejor la propia respiración. Isabeau lo notó la primera mañana. Se levantó, como de costumbre, antes de que el castillo despertara. Se lavó con agua fría de un cántaro de barro y se miró largo rato en el espejo de plata pulida, no por vanidad, sino por costumbre. Estaba acostumbrada a comenzar el día con una comprensión clara de lo que era. El espejo mostraba a una mujer de 30 años. Un rostro correcto, pero no suave, con pómulos altos y cejas oscuras que le daban una expresión de atención constante. Los ojos castaños miraban directamente, sin coquetería. El cabello, castaño oscuro, espeso, ligeramente ondulado en las sienes, lo recogía con severidad, sin adornos en los días laborables, y esa severidad le sentaba mejor de lo que a otra mujer le sentaría el atavío. Su belleza era de esas que no saltan a la vista de inmediato, sino que se revelan gradualmente, como se revela el sentido de una frase bien escrita en la segunda lectura. Se vistió y salió a hacer la ronda. La administración del castillo en ausencia de su marido no era una novedad para ella. Hugo se había ausentado antes, para negociaciones, para el tribunal del señor, para breves salidas militares. Pero aquellas habían sido ausencias de unas pocas semanas. Esto era diferente. Comprendía la diferencia y la afrontó con pragmatismo. Elaboró listas de provisiones, revisó el estado de las murallas, habló con el administrador sobre las reservas de invierno, recibió a 2 vasallos vecinos que habían venido a testimoniar su lealtad en ausencia del señor feudal. Todo esto lo hacía como siempre lo había hecho, sin prisa y sin aspavientos. El castillo funcionaba, eso era lo principal. Margot la siguió todo el día. Por la noche, cuando Isabeau finalmente se sentó junto al fuego en la sala pequeña, Margot trajo vino caliente y se acomodó a su lado en el banco, en silencio, sin pedir permiso. Esto se entendía sin explicaciones. Ambas sabían que el silencio hoy era mejor que las palabras, y ambas se agradecían mutuamente que nadie iniciara una conversación que aún no se podía sostener. Simón de Valcourt apareció la semana siguiente. Vino por un asunto, eso era completamente evidente y completamente legítimo. 2 terratenientes vecinos habían iniciado una vieja disputa sobre un mojón que Hugo debía resolver como señor, pero Hugo no estaba, y la disputa llegó a Isabeau. Recibió a ambas partes en el gran salón, escuchó a los dos y anunció que la decisión se tomaría después de estudiar las escrituras de propiedad. Simón estuvo presente en la audiencia no como participante, sino como consejero. Ese era su papel en la corte, y se mantuvo en él de manera impecable. Después de que los litigantes se marcharan, se quedó. Señora de Brienne, cuando quedaron casi solos. Margot estaba junto a la ventana, de espaldas a ellos, ocupada con la costura. Me gustaría ofrecer mi ayuda en la revisión de las escrituras. El archivo de los de Brienne es extenso, y conozco su organización mejor que el nuevo escribano. Isabeau lo miró con calma. Simón de Valcourt era un hombre difícil de no notar, no por su apariencia, aunque también era notable. Alto, de cabello oscuro, con un rostro en el que el cansancio de una vieja herida se asentaba de algún modo dignamente, sin desfigurar, sino añadiendo algo parecido a peso. Hablaba con cuidado, sin palabras superfluas, y eso Isabeau lo valoraba en las personas. Aceptaré su ayuda. Envíeme las escrituras necesarias mañana por la mañana a través del escribano, y las estudiaré yo misma. Si surgen preguntas, me dirigiré a usted. Simón asintió. No insistió. Margot lo siguió con la mirada cuando se marchaba. Espalda recta, bastón, paso firme de un hombre que hacía tiempo se había reconciliado con la limitación. No dijo nada. Aún no sabía qué pensaba exactamente, y hablar antes de saber no era su costumbre. Pasó octubre. Isabeau pensaba cada día en la carta. No con ansiedad, o no solo con ansiedad. Comprendía cómo funcionaban las distancias. Hugo podía escribir en la primera semana del viaje, y la carta de todos modos no llegaría pronto. Calculaba el tiempo con sobriedad, como se calculan las provisiones. Tantos días de viaje hasta la costa, tantos hasta Antioquía, tantos para el regreso del mensajero.
Antes de 2 meses no había nada que esperar. Eso era razonable. Eso era correcto. Eso no la consolaba. Noviembre llegó con lluvias. La sala pequeña, donde Isabeau pasaba las tardes, se volvió húmeda y oscura antes de lo habitual. El fuego se encendía desde mediodía. Por las noches Margot leía en voz alta. Crónicas, registros domésticos, a veces, por petición especial, algo de esas historias de baladas que traían del sur. Isabeau escuchaba y pensaba en otra cosa. Una noche tomó de la mesa la corona nupcial. Había estado allí desde el día de la partida, sin que nadie la retirara, porque nadie se había atrevido a tocarla, y la sostuvo largo rato en las manos, sin hacer nada. Margot dejó de leer, pero guardó silencio. Isabeau volvió a colocar la corona. «Sigue leyendo». Margot leyó hasta el final de la página, pasó la hoja y comenzó una nueva. No había carta. Antioquía se alzaba al frente. Hugo de Brienne llevaba 3 días viendo sus murallas. Avanzaban lentamente, como avanza todo cuando se marcha con un gran ejército por tierra ajena. El convoy se alarga, el camino se estrecha, el calor oprime por igual a hombres y caballos. El sol de Siria era distinto al francés, no más cálido, sino más duro, como si aquí no calentara, sino que trabajara. Los hombres marchaban en silencio, economizaban el agua. Hugo mantenía el flanco izquierdo firme. Eso era algo que sabía hacer bien y sin esfuerzo. Mantener a los hombres en orden no por miedo, sino por esa calma que se transmite del comandante a la tropa, como se transmite el calor de una piedra calentada durante el día. Los vasallos lo percibían. Nadie se rezagaba, nadie murmuraba en voz alta, aunque había murmullos quedos. ¿Cómo no iba a verlos después de 3 meses de camino? 3 meses. Hugo los contaba no por días, sino por campamentos. La primera carta la escribió aún en el camino, en una pequeña ciudad portuaria de la costa genovesa, donde el ejército hizo una parada para reabastecerse. Se sentó una noche a la luz de una vela en la habitación que había alquilado en una posada. Sacó papel y descubrió que no sabía por dónde empezar. No porque no hubiera nada que escribir, sino porque se había acumulado demasiado durante las semanas de viaje y todo aquello no se ordenaba en una carta. Escribió brevemente que estaba vivo, que el ejército marchaba en orden, que pensaba en ella y en el château de Belfort. Sobre el calor escribió aparte. Le parecía que era un detalle importante que le ayudaría a imaginar dónde se encontraba. Selló la carta. Se la entregó a un mercader genovés que juró transmitirla a través de un hombre de confianza en Marsella. Si llegó o no, no lo sabía. No había forma de saberlo. Montaron el campamento a 2 horas de camino de las murallas de Antioquía. Por la noche, cuando las hogueras se consumían y la mayor parte del ejército dormía, Hugo se sentó frente a su tienda y escuchó la tierra ajena. Sonaba distinta a la francesa. Otros insectos, otro viento, otro olor en oscuridad. No podía nombrar ese olor, pero sabía que lo recordaría para siempre. Esas cosas se recuerdan sin querer. A su lado se sentó Henry, el escudero, un joven de buena familia, silencioso y confiable. «Señor, ¿mañana empezamos?» «Mañana veremos», respondió Hugo. «Primero hay que entender las murallas. Una muralla que has entendido es más fácil de tomar que una muralla que solo has visto». Henry asintió y guardó silencio. Era la respuesta correcta a la pregunta correcta, y ambos lo comprendían. El asedio comenzó 4 días después. Hugo no lo describirá aquí en detalle, no porque no hubiera detalles, sino porque es otra historia y requiere otro lenguaje. La guerra en Antioquía duró mucho, fue dura y costó vidas. El flanco izquierdo de Hugo mantuvo sus posiciones. Hacía lo que sabía hacer, e intentaba no pensar en que cada día vivido aquí era otro día sin carta de allí. Una noche, al final del segundo mes de asedio, escribió la segunda carta. Era diferente, no por el contenido, por el tono. Escribió más tiempo, con mala luz, y se permitió lo que no se había permitido en la primera. Escribió cómo se veía el cielo estrellado sobre Antioquía, cómo olía esta tierra por la noche, cómo a veces cerraba los ojos e intentaba imaginar la sala pequeña del château de Belfort, el fuego, el olor de la piedra, su voz. Era demasiado personal para una carta que pasaría por varias manos ajenas, pero lo escribió y no lo reescribió.
Algunas cosas son más importantes que la prudencia. Al final escribió: «Recuerdo a quién pertenezco». Selló la carta. La entregó con ocasión. Un peregrino regresaba al norte, juraba estar en Marsella antes del invierno. Si llegaría o no, de nuevo no lo sabía. Guardó la tinta, se acostó en el catre de campaña y miró largo rato la oscuridad de la tienda. En algún lugar del campamento alguien cantaba, quedamente, en occitano, algo parecido a una balada, casi sin palabras, solo una melodía. Hugo escuchaba y pensaba que no tenía talento para la nostalgia. Otras personas sabían añorar bellamente. Él no sabía. Su nostalgia era práctica. Pensaba en lo que había que hacer para regresar. No soñaba, planificaba. Antioquía debía caer. La misión debía cumplirse. El camino a casa comienza cuando terminas aquello por lo que viniste. Esa era su manera de amar, a través del cumplimiento. No sabía si eso era suficiente. Nunca se había hecho esa pregunta directamente. Ahora en la oscuridad de tierra ajena, la pregunta vino sola, y no la ahuyentó. Simplemente yacía junto a ella, como se yace junto a algo pesado que no se puede levantar en mitad de la noche. Por la mañana se levantó y fue a mirar las murallas. Diciembre llegó al Château de Belfort en silencio, no como un golpe, sino como un oscurecimiento gradual. Los días se hacían más cortos, las mañanas más frías, el cielo sobre el valle adquirió ese denso color gris que no promete ni nieve ni sol, solo a sí mismo. El castillo se replegó hacia el invierno con diligencia. Calafatearon las rendijas de los postigos, duplicaron las reservas de leña, trasladaron el ganado a los corrales cubiertos. El Château de Belfort sabía invernar, lo hacía desde hacía mucho tiempo y sabía cómo. Isabeau también sabía, pero este invierno algo era diferente. No había carta. Hacía tiempo que había dejado de contar los días. Esa ocupación resultó destructiva, porque cada día contado que no traía noticias pesaba más que la anterior. Se prohibió contar y pasó a otra estrategia: el trabajo. Desde el amanecer hasta el anochecer. Asuntos del castillo, resolución de disputas, registros de la hacienda, negociaciones con el administrador, reuniones con los vasallos. El castillo requería atención constantemente, y ella le daba esa atención con generosidad, casi con gratitud, porque las manos ocupadas no dejan que la cabeza vaya donde no debe. Margot observaba todo esto en silencio y con comprensión. Sabía lo que les ocurre a las personas fuertes en una espera que se prolonga. No se quiebran, se condensan. Se vuelven más duras por fuera y más silenciosas por dentro. Y ese silencio interior no es paz, sino algo distinto, menos seguro. Margot lo veía en cómo Isabeau había dejado de detenerse junto a la ventana por las tardes, en cómo había dejado de pedir que le leyeran baladas en voz alta, en cómo había retirado la corona nupcial de la mesa y la había guardado en el cofre, con cuidado, sin sentimientos visibles, como se guarda un objeto que ahora estorba. Margot no dijo nada. El momento para las palabras aún no había llegado. Simón de Valcourt venía ahora 2 veces por semana. Al principio siempre por asuntos. La disputa territorial se había resuelto, pero tras ella vinieron otras cuestiones. El barón vecino envió a un hombre con una reclamación por una deuda antigua. Llegó una carta del cabildo eclesiástico con una consulta sobre el diezmo. Apareció un comerciante de Lyon con una propuesta que requería reflexión. Simón entendía bien estas cosas, mejor que el escribano del castillo, mejor que los ancianos vasallos que quedaban en la corte. Isabeau aceptaba su ayuda como aceptaba la ayuda de cualquier persona competente, sin excesiva gratitud, pero tampoco con desdén. Gradualmente las conversaciones de negocios se fueron alargando. No de inmediato, gradualmente, como gradualmente oscurece al atardecer. No se nota el momento exacto en que la luz se fue. Después de resolver cada cuestión, Simón no se apresuraba a marcharse, e Isabeau no lo apresuraba. Hablaban de los asuntos de las posesiones vecinas, de las noticias del sur que ocasionalmente traían los comerciantes, de lo que se oía sobre la campaña. Simón sabía hablar de cosas serias sin pesadez. Era una cualidad rara, e Isabeau la apreciaba. Margot siempre estaba presente, siempre callaba, siempre observaba. A mediados de enero notó algo nuevo.
Simón había empezado a contar historias. No a informar, sino a contar. Historias de su vida, de los años de guerra antes de la herida, de viajes al sur, a Toulouse, a Montpellier. Contaba bien, con precisión, sin adornos, con esa ironía contenida que hace del narrador un interlocutor agradable. Isabeau escuchaba. A veces preguntaba. Una vez, Margot recordó ese momento aparte, se rió en respuesta a algo que él dijo. No por cortesía, sino de verdad, brevemente, cubriéndose la boca con la mano por vieja costumbre. Después de esa tarde, Margot no pudo dormir durante mucho tiempo. Yacía en su habitación y pensaba en qué era exactamente lo que la inquietaba. No el comportamiento de Simón, era impecable, ni una palabra de más, ni un gesto que no pudiera explicarse por las conveniencias. Ni el comportamiento de Isabeau, era reservada, como siempre. Lo que inquietaba era otra cosa, lo que no estaba, pero que empezaba a aparecer. Algo en el aire de la sala pequeña por las tardes, algo en cómo Isabeau ahora se vestía para sus visitas, no elegantemente, no, pero con un poco más de esmero que antes. Podía no significar nada, Margot lo sabía. También sabía que tales cosas rara vez resultan ser nada. A finales de enero llegó un mensajero, no de Hughes, sino de un señor vecino, por un asunto de Hacienda. Pero su llegada recordó a todos que los mensajeros existen, que los caminos funcionan, que las cartas en principio llegan. Isabeau recibió el mensajero, escuchó, respondió. Cuando se fue, permaneció en medio de la sala de recepción y guardó silencio más tiempo de lo habitual. Margot se acercó y se quedó a su lado. «¿Piensas en que no hay carta?», dijo Margot. No era una pregunta. «Pienso en que quizá fue escrita», respondió Isabeau con voz uniforme. «Y no llegó. O no fue escrita en absoluto. O fue escrita y llegó, pero yo no lo sé. Las tres posibilidades son igualmente probables, y no sé cuál de ellas es peor». Margot guardó silencio. «No lo culpo», continuó Isabeau, y en su voz no había ni amargura ni justificación, solo constatación. «Entiendo dónde está y qué ocurre allí. Pero entender y esperar son cosas diferentes, Margot. Una no sustituye a la otra». «No», asintió Margot en voz baja. «No sustituye». No volvieron a hablar de ello. Isabeau fue a hacer la ronda, Margot a sus asuntos. El castillo funcionaba como siempre había funcionado. Esa misma tarde, cuando Isabeau estaba sola en la sala pequeña y el fuego se consumía, abrió el cofre y sacó la corona nupcial. La sostuvo largo rato en las manos, igual que en noviembre. Luego se levantó, se acercó a la ventana y miró el valle en la oscuridad. Allí no se veía nada, solo oscuridad y los escasos fuegos de las hogueras de los pastores a lo lejos, abajo. Volvió a colocar la corona. Cerró el cofre, pero esta vez no lo apartó de la mesa. Antioquía cayó el primer día de junio. Sin belleza alguna, las guerras rara vez son hermosas en el momento de la decisión. La muralla se dio donde menos esperaba, en una noche en que el ejército, agotado por meses de asedio, ya comenzaba a dudar. Hugo de Brienne sostuvo el flanco izquierdo hasta el amanecer. Luego varias horas más ya dentro de las murallas, en esa labor pesada y estrecha que tiene lugar en las calles de una ciudad y que después nadie gusta recordar. Al mediodía todo había terminado. Se sentó sobre una piedra junto a una fuente destruida en el centro de la ciudad y permaneció así largo rato, sin quitarse el yelmo, sin hablar con nadie. Henri permanecía a su lado en silencio. Había aprendido a leer esos silencios y a no interrumpirlos. La misión estaba cumplida. Debería haberse sentido como algo, como una conclusión, como un alivio, como el derecho por fin a volver a casa. En cambio, solo había cansancio, tan profundo que ya no se sentía como cansancio, sino solo como ausencia de todo lo superfluo. Antioquía yacía a su alrededor tomada, ajena, innecesaria para él personalmente. Había hecho aquello para lo que vino, ahora debía regresar. Hasta el regreso quedaba aún lejos. Era necesario poner en orden al ejército, contar las bajas, distribuir las obligaciones en la ciudad ocupada, esperar la decisión de los comandantes superiores sobre el avance ulterior. Todo ello requería tiempo. Hugo lo sabía y lo aceptó, como se acepta el clima, sin placer, pero sin rebeldía. El banquete lo organizaron al tercer día.
Era una tradición, antigua, obligatoria, que no requería discusión. La victoria debía celebrarse. Los hombres que habían combatido juntos durante varios meses debían sentarse juntos, beber, hablar de lo que había sido y comenzar a olvidar lo que era necesario olvidar. Hugo comprendía la función de ese ritual y no lo menospreciaba. Bebieron mucho. Eso también era tradición. El vino era local, pesado, resinoso, distinto a cualquier vino francés. No golpeaba de inmediato, sino gradualmente, como agua que sube, y a mitad de la noche el gran salón del palacio ocupado zumbaba como zumba cualquier lugar donde muchos hombres han estado largo tiempo al borde de la muerte y de pronto se encuentran vivos. Hugo bebió al parejo de todos. Se lo permitió conscientemente, por primera vez en varios meses. Un comandante no puede relajarse en campaña. Siempre debe haber alguien que en caso necesario se levante con la cabeza clara. Pero ahora la misión estaba cumplida. Las murallas tomadas, el flanco izquierdo intacto. Permitirse una noche sin esa constante disposición no era debilidad, sino derecho. No calculó bien el vino local. O lo calculó, pero decidió que no importaba. Después no pudo decirlo con certeza. Las conversaciones en la mesa fluían por sí solas. Se interrumpían unas a otras, chocaban, se dispersaban. Alguien recordaba un día concreto del asedio. Alguien hablaba del hogar. Muchos tenían hogares, familias, tierras que esperaban. Era la conversación habitual de hombres que habían estado largo tiempo lejos de lo suyo. Junto a Hugo estaba sentado Renaud de Marsan, comandante del flanco derecho, hombre ruidoso y bonachón, de barba rojiza y con la costumbre de hablar en brindis. «¡Por los que esperan!», proclamó en cierto momento, alzando la copa de modo que el vino salpicó sobre la mesa. «¡Por las esposas, por las madres, por todos los que no duermen ahora y piensan en nosotros!». Todos bebieron. ¿Y la tuya espera de Brienne?, preguntó Renaud, volviéndose hacia Hugo con esa franqueza que da el vino. ¿Tienes buena esposa? ¿Fiel? «Fiel», dijo Hugo. «¿Cómo lo sabes?». Renaud rió, no con maldad, simplemente riendo. «Tú aquí, ella allá. Todos decís lo mismo, y luego volvéis y os enteráis de todo tipo de cosas». Era una broma grosera, de esas que en la mesa del banquete tras la victoria se consideran permisibles. Varias personas rieron. Hugo no rió. «Es fiel», repitió, «y yo soy fiel». «Pues júralo», dijo Renaud aún riendo. «Ya que estás tan seguro, jura que volverás a ella tal como te fuiste, sin pecados ajenos en el alma. Jura ante todos, de Brienne si no tienes miedo». Era una estupidez. Hugo lo comprendía, o debería haberlo comprendido. El vino local, la noche tras la victoria, el cansancio de varios meses de profundidad, el ruido alrededor, la risa, el pelirrojo Renaud con su copa. Todo ello junto creaba un espacio en el que las cosas serias se dicen sin seriedad, y luego resulta que han sido dichas. «Lo juro», dijo Hugo. Alzó la copa. Lo dijo en voz alta, de modo que se oyera alrededor. Pronunció las palabras con claridad, sin titubear, porque incluso ahora su lengua funcionaba mejor que su juicio. «Juro volver a mi esposa tal como me fui. Juro que ninguna mujer en esta tierra recibirá de mí lo que solo a ella pertenece». Renaud le dio una palmada en el hombro. Alrededor zumbaron con aprobación. Una hora después Hugo dormía directamente sobre la mesa, como la mitad del salón. A la mañana siguiente despertó con la cabeza pesada y un recuerdo claro y desagradable del juramento. No porque el juramento fuera falso, no pensaba quebrantarlo, sino porque un juramento dado ante testigos deja de ser asunto privado. Se convierte en obligación ante quienes lo oyeron. Vive separado de la intención, con vida propia, según sus propias leyes. Ya había jurado a Isabeau, el día de la partida, con la corona entre las palmas. Ahora había otro juramento, de la misma naturaleza, al mismo objeto, pero pronunciado en otro lugar, ante otras personas, en otro estado. No se contradecían en contenido, pero uno había sido callado y personal, y el otro ruidoso y público, y Hugo comprendía lo suficiente sobre cómo funcionan las palabras para saber que eran cosas distintas. Se levantó, salió del salón y permaneció largo rato en el patio, en el aire matinal que aquí, en Antioquía, era un poco más fresco que durante el día y olía a hierbas desconocidas. Henri trajo agua.
¿Cuándo podemos partir a casa?, preguntó Hugo. Los comandantes dicen que aún no pronto, señor. Hay que esperar las órdenes. Hugo asintió. Tomó el agua, bebió, dejó la jarra. Prepara papel. Esta noche escribiré. Henry se marchó. Hugo permaneció en el patio y contempló las murallas de Antioquía. Tomadas, silenciosas, ajenas. Pensaba en que ahora tenía 2 juramentos, ambos hechos a una misma persona, y ambos exigían cumplimiento. Eso estaba bien. Eso era correcto. Pero algo en esa duplicidad lo inquietaba, quedamente, como inquieta una piedra en la bota que aún no ha rozado pero ya se siente. Por la noche escribió una carta, la tercera. Escribió que Antioquía había sido tomada, que el encargo estaba cumplido, que estaba vivo e ileso. Escribió que pensaba en el regreso, no sabía aún cuándo, pero pensaba en ello. Escribió sobre el banquete, brevemente, sin detalles. Del juramento no escribió. No porque quisiera ocultarlo, sino porque no sabía cómo explicar aquello que él mismo solo comprendía a medias. Algunas cosas requieren una conversación, no una carta. La selló. La envió con la primera ocasión que se presentó. Si llegaría o no, como siempre, no lo sabía. La carta llegó a finales de agosto. No la primera, la tercera. Hugo la había escrito tras la toma de Antioquía, y llegó al Château de Belfort en 3 meses, pasando por 7 pares de manos. Eso lo supo Isabeau después, al interrogar al último mensajero. 7 pares de manos, 3 meses, varios centenares de leguas de tierra ajena. La carta estaba arrugada, el sello agrietado en el borde, pero no roto. Alguien de los 7 la había cuidado con esmero. Isabeau la leyó a solas, en la sala pequeña, a la luz del día. Leyó despacio, no porque la letra fuera difícil, sino porque no quería apresurarse. La carta era breve, casi pragmática. Antioquía tomada, encargo cumplido, vivo, pensando en el regreso. Al final, una frase que no era pragmática. Pienso en ti y en casa más de lo que puedo expresar en una carta. Hugo siempre había sabido decir lo importante en una sola oración y nunca había sabido desarrollarla más. Ella lo sabía y leía entre líneas como se lee un texto que se conoce de memoria. Pero algo en la carta era distinto. No podía nombrarlo con precisión, no una palabra, no una frase, sino algo en el tono general. Como si escribiera desde otro estado que aquel en el que ella lo conocía. Ni peor ni mejor, otro. Como si en los meses de separación algo en él se hubiera desplazado, y él mismo no lo supiera, o lo supiera pero no lo dijera. Quizá fuera simplemente la guerra. La guerra cambia a las personas. Eso lo sabía sin experiencia, simplemente como se sabe lo que es obvio. Dobló la carta y permaneció largo rato con ella en las manos. Tras la ventana de la sala pequeña, agosto se extinguía a su manera, seco, pausado, con esa fatiga particular del verano tardío, cuando el calor ya no oprime pero la tierra aún no se ha enfriado. Pronto el otoño. Pronto 1 año desde la partida de Hugo. Lo calculó sin esfuerzo porque esas cifras se cuentan solas. Se levantó, sacó del cofre la corona nupcial y la colocó junto a la carta sobre la mesa. Y hacían juntas, la corona y la carta, y ella las contemplaba juntas, como se contemplan 2 cosas entre las que se intenta hallar una conexión. Mago entró sin llamar. Hacía tiempo que tenía ese derecho. «Ha llegado», dijo Isabeau. No era una pregunta, no era alegría, simplemente una constatación. «Vi al mensajero en el patio», respondió Mago y se sentó enfrente. «¿Está vivo?» «Vivo. Antioquía ha sido tomada». Mago asintió. Guardó silencio. «¿Estás contenta?», preguntó con cautela. Isabeau reflexionó antes de responder. Siempre reflexionaba antes de responder a preguntas que lo merecían. «Me alegro de que esté vivo», dijo al fin. «Lo demás aún no puedo discernirlo». Mago no intentó discernirlo con ella. Sabía esperar. Simón de Valcourt llegó ese mismo día, según el horario habitual, por un asunto del impuesto de las tierras del sur. Isabeau lo recibió en la sala de audiencias. Resolvieron la cuestión rápida y limpiamente, como siempre. Luego Simón no se marchó. Permaneció de pie junto a la ventana, con su bastón, en su postura habitual de hombre que se apoya no por debilidad, sino por costumbre, y contemplaba el valle.
El valle a finales de agosto estaba calcinado y seco. La hierba amarillaba. Los árboles junto al río aún conservaban las hojas, pero ya con esa tensión con que se sostiene algo que pronto habrá que soltar. Ha llegado una carta de Debrienne. No preguntando, ya lo sabía. Las noticias en el castillo corrían rápido. Ha llegado, confirmó Isabeau. ¿Regresa? Cuando pueda. Por ahora no. Simón se volvió desde la ventana. La miró largamente, sin la ligereza mundana habitual con que solía construir la conversación. Isabeau. Y esa sola palabra, sin título, sin añadido, simplemente el nombre, ya era el cruce de una línea que ambos hasta entonces no habían cruzado. Ella no lo detuvo. Eso también era una decisión, permitirle hablar. No voy a fingir que lo que voy a decir sea apropiado, continuó él con calma, sin prisa. Entiendo dónde me encuentro y cuáles son los límites, pero también entiendo que seguir callando es una especie de mentira, y no quiero mentiros ni siquiera con el silencio. Mago estaba sentada junto a la pared, cosiendo. La aguja atravesaba la tela con regularidad. «Hablad», dijo Isabeau. «He pasado casi un año en este castillo», dijo Simón. «Durante este año he visto cómo lleváis la corte vos sola. Tomáis decisiones que muchos hombres habrían tomado peor. Mantenéis a la gente y las tierras en orden sin ayuda de nadie. No lo digo como un cumplido, sino como una observación. Sois una persona junto a la cual querría estar, no por deber ni por conveniencia». Se detuvo. Dejó que las palabras se asentaran. «Esto es lo primero. Lo segundo es de otra naturaleza. He pensado en lo que puedo ofreceros no solo como sentimiento, sino también como posición. Mis tierras en el sur no son grandes, pero existen. Mis conexiones en la corte del Señor son reales. Si Debrienne no regresa, y las campañas han terminado de diversas maneras, lo sabéis, os quedaréis aquí sola con el castillo y sin aliado. Yo podría ser ese aliado. Oficialmente respetando todas las conveniencias, o de otro modo, como vos decidáis». Calló. En la sala se oía el crepitar del fuego y cómo la aguja de Mago atravesaba la tela. Isabeau permanecía erguida y lo miraba sin ira y sin turbación, con esa expresión de atención constante que era su rostro en los momentos difíciles. Estaba pensando. No en qué responder. La respuesta ya la conocía. Pensaba en qué era exactamente lo que hacía tan pesada esta conversación. No el descaro de Simón, no la amenaza, sino que él decía la verdad. Que detrás de esas palabras había algo real, y ella lo sentía, y precisamente eso era lo más difícil de todo. «Simón», dijo finalmente, y su nombre sin título en sus labios también era una transición consciente. «Os escucho, y os responderé con la misma honestidad con que habéis hablado». Se acercó a la mesa donde yacían juntos la carta y la corona. Tomó la corona entre sus manos. «Mi esposo está vivo. Ha cumplido el encargo y piensa en regresar. Esto es lo primero. Lo segundo, lo que vos sentís y lo que yo posiblemente siento, no es lo mismo que lo correcto por hacer. Entre lo que hay y lo que se puede, hay una distancia que no tengo intención de acortar». Simón escuchaba sin interrumpir. «Pero tampoco os diré que os marchéis y no volváis. Este castillo os necesita. Sois un hombre honesto y valoro vuestra honestidad hoy, aunque me resulte incómoda. Por eso os pido una cosa. Dadme tiempo para pensar en lo que habéis dicho. No sobre la respuesta ya la tengo. Sobre cómo hemos de vivir nosotros dos en este castillo de ahora en adelante, de manera que sea digno de ambos». Simón la miró largamente. Luego asintió, una vez, con seriedad. «Esperaré». Tomó el bastón y se marchó. Los pasos en el corredor, regulares, con el golpe apenas audible adicional del bastón, se apagaron tras el recodo. Isabeau permanecía con la corona entre las manos, inmóvil. Mago dejó la costura. «¿Has tomado una decisión?» No era una pregunta. «Sí», respondió Isabeau. «¿Me la dirás?» Isabeau la miró largamente, como se mira a alguien en quien se confía plenamente, pero a quien solo se dice lo que puede llevarse consigo. Lo dijo. Mago escuchó en silencio. Luego se levantó, se acercó y simplemente le puso la mano en el hombro, sin palabras, sin consuelo,
sin juicio. Simplemente a su lado. Isabeau se acercó a la ventana con la corona entre las manos. El valle abajo aún se aferraba al verano, seco, dorado, cansado. Lo contempló largamente, luego hizo con la corona algo que no había hecho ni una sola vez desde el día de la partida de Hugo. Se la puso en la cabeza. Permaneció así un minuto. Se la quitó. La depositó de nuevo en el cofre. Cerró la tapa y guardó el cofre en un rincón, junto a la pared. Vamos, le dijo a Mago. Aún tenemos asuntos antes del anochecer. Y echó a andar la primera, sin mirar atrás. Hugo de Brienne entró por las puertas del Château de Belfort a mediados de noviembre. No en triunfo, sino de camino. El ejército hacía tiempo que se había disgregado en partes aún en la aproximación a Francia. Cada cual tiraba hacia lo suyo, y eso era correcto, así debía ser. Hugo cruzó el último paso con una veintena de hombres, aquellos que vivían en sus tierras o cerca de ellas. Henry cabalgaba un poco atrás, como cabalgaba siempre, en esa posición desde donde se puede ver al comandante sin estorbarle para pensar. Había en qué pensar. El camino de vuelta había resultado más largo que el de ida, no por la distancia, sino por lo que daba de tiempo. En la campaña el tiempo había estado lleno. Órdenes, movimiento, asedio, gente, decisiones. En el camino de regreso el tiempo se había liberado, y en ese espacio liberado había llegado todo lo que no había llegado antes. Pensaba en Isabeau, concretamente, detalladamente, con esa precisión que solo da un largo camino. Pensaba en las cartas, si habían llegado, todas, en qué orden. Pensaba en el juramento del banquete, que permanecía en él callado, como permanece una astilla que no duele, pero de la que se es consciente. El castillo apareció tras la colina inesperadamente, aunque recordaba este camino y sabía exactamente dónde aparecería. Algunas cosas suceden inesperadamente de todos modos, por mucho que se las espere. El Château de Belfort se alzaba como se alzaba. Murallas, torres, el estandarte en la torre superior, todo en su lugar. Eso era bueno. Eso era precisamente aquello por lo que había hecho lo que había hecho durante los últimos 14 meses. En el patio ya sabían de la llegada. Alguien desde la muralla lo había visto antes. Cuando entró por las puertas, los sirvientes estaban en el patio, el administrador en los escalones, varios vasallos. Todo decoroso, todo correcto. Desmontó del caballo, saludó al administrador, dirigió unas palabras a los vasallos, breves, cansadas, sin ceremonias. Ellos comprendieron. Isabeau no salió de inmediato. Él tuvo tiempo de entrar en el gran salón, quitarse la capa, pedir agua, y solo entonces ella apareció en la puerta. Sin prisa, sin correr a su encuentro, ella caminaba como siempre lo había hecho, erguida, sin apresurarse, como si dispusiera de todo el tiempo necesario. Mago iba tras ella a 2 pasos. Se detuvieron una frente al otro en medio de la sala. Hugo la miraba y pensaba lo mismo que había pensado un año atrás en el patio antes de partir. Que las palabras de los trovadores hablaban de otra persona. Isabeau era concreta. En 14 meses eso no había cambiado. Había cambiado algo distinto, menos perceptible. Se había vuelto un poco más silenciosa, quizá. No más débil, más silenciosa. Como se vuelve más silenciosa una habitación en la que se ha vivido largo tiempo en soledad. Has regresado. He regresado. Se abrazaron, brevemente, con fuerza, sin movimientos superfluos. Ese también era su lenguaje, no una demostración, sino un hecho. Luego ella retrocedió un paso y lo miró con atención, como se mira un objeto que no se ha visto durante mucho tiempo y ahora se comprueba si todo está en su sitio. Has adelgazado. Allí hace calor, y la comida es distinta. ¿Heridas? Nada grave. El hombro izquierdo sanó durante el viaje. Ella asintió. Él veía que quería preguntar algo más y que no preguntaba, que aún no preguntaba porque comprendía. Recién llegado del camino no se habla de lo principal. Primero, agua, comida, descanso. Lo principal esperaría hasta la noche. Ambos lo sabían. Mago trajo agua y salió. La comida transcurrió en silencio, a solas, en la sala pequeña, casi sin palabras. Era normal.
Sabían callar juntos. Y ese silencio tras 14 meses de separación no era vacío, sino pleno, como suele ser pleno el silencio entre personas que no necesitan llenarlo para sentir la presencia del otro. Durante la comida, Gugo notó que el cofre no estaba en su lugar habitual. No preguntó. Lo registró y lo guardó. Por la noche, cuando los sirvientes se retiraron y quedaron a solas junto al fuego en la sala pequeña, Isabeau dijo: «Debo contarte algo. No porque esté obligada, sino porque no quiero que entre nosotros haya algo que uno sepa y el otro no». Gugo la miró. Algo crujió en el fuego. «Habla». Ella le contó sobre Simón de Valcourt. Todo, sin adornos y sin autojustificación. Sus visitas, las conversaciones, cómo se fueron haciendo más largas. Su proposición a finales de agosto. ¿Qué propuso exactamente? ¿Qué respondió ella exactamente? ¿Qué dijo exactamente Mago? Habló con voz serena, mirando al fuego, y solo al final se volvió hacia él. «No te he traicionado en nada. Pero estuve cerca de permitirme desear eso. No es lo mismo, lo sé. Pero tampoco es del todo diferente. Debes saberlo». Gugo guardó silencio largo rato. El fuego ardía. En algún lugar del castillo crujió una puerta. No sintió lo que probablemente debería haber sentido. Algo ardiente, inmediato. En su lugar había algo más frío y preciso: comprensión. 14 meses. Cartas que tardaban 3 meses en llegar a través de 7 pares de manos. Una mujer sola y un castillo vacío y el invierno. «Te escucho», dijo al fin. Ella esperó. «Yo también debo contarte algo, por la misma razón». Le contó sobre el banquete, sobre el pelirrojo reno de Marsan y su broma grosera, sobre el vino local y cómo no hizo efecto de inmediato, sobre el juramento, palabra por palabra, tal como lo pronunció, ante cuántas personas, en qué estado. No suavizó ni explicó más de lo necesario para la comprensión. Isabeau escuchó igual que él la había escuchado a ella, sin interrumpir, mirando al fuego. «El juramento no contradice el que te hice al partir. En contenido, no lo contradice, pero fue pronunciado públicamente, ante testigos, y ahora vive por separado. Debes saberlo». El silencio fue largo. Era ese silencio particular que se produce entre personas cuando ambas acaban de decir la verdad y ambas comprenden que la verdad no ha resuelto nada. Solo ha señalado con qué exactamente deben vivir ahora. «2 juramentos», dijo Isabeau al fin, no con amargura, con precisión. «2 juramentos», asintió Gugo. «Ambos para mí. Ambos para ti». Ella se levantó. Caminó hacia el rincón donde estaba el cofre. Él notó a dónde iba y comprendió. Sacó la corona nupcial y la trajo junto al fuego. La colocó sobre la mesa entre ambos. Los dos la miraron. Aquí es donde necesito detenerme. No porque la historia requiere una pausa. De hecho, está avanzando, y avanzando correctamente. Pero no puedo pasar de largo este momento sin hablar de él directamente. La corona yace sobre la mesa entre 2 personas que acaban de intercambiar confesiones. No de amor, sino de algo más complejo que el amor. De honestidad sobre sus límites. Esta no es una escena de reconciliación ni una escena de ruptura. Es algo intermedio, algo que no tiene un nombre preparado. He pensado en esta corona desde el primer capítulo. Apareció el día de la partida, entre sus palmas, ligera, seca. Luego estuvo sobre la mesa, hasta que Isabeau la guardó en el cofre. Luego ella se la puso sola, junto a la ventana, a finales de agosto, y se la quitó y la guardó. Ahora está de nuevo sobre la mesa, pero ya entre ambos. La corona es el único objeto en esta historia que ha estado en las manos de los dos. La única cosa que ambos tocaron en el momento del juramento. No ha cambiado, sigue siendo la misma. Flores de hilo de plata, hojas de cuero fino. Las personas a su alrededor han cambiado, el tiempo ha cambiado, ella no. No sé qué significa esto, quizá nada. Quizá precisamente eso signifique algo importante, que algunas cosas permanecen siendo ellas mismas mientras las personas cambian a su alrededor. Que el juramento pronunciado sobre esta corona no desapareció, simplemente esperó a que ambos volvieran a él. Uno, de la campaña.
el otro de algo más cercano y no menos difícil. Mañana será un nuevo día. En él ocurrirá lo que deba ocurrir, pero ahora, esta mesa, este fuego, estos dos y la corona entre ellos. A la mañana siguiente, Margot le dijo a Hugo sobre Simon de Valcourt lo que no le había dicho a Isabeau. No por traición, por precisión. Isabeau le contó a su marido la verdad, pero una verdad elegida, lo que consideró necesario decir. Margot contó lo que consideró necesario saber, la diferencia entre lo que Simon propuso en voz alta y lo que había detrás de esa proposición. Ella lo había visto durante todo el tiempo de observación, y seguir callándolo le parecía incorrecto. Hugo la escuchó en el pasillo, brevemente y sin preguntas. «Hiciste bien en decirlo», pronunció él. Margot asintió y se marchó. Hugo permaneció de pie junto a la ventana. Abajo estaba el patio matutino habitual, caballos, sirvientes, humo de la cocina. Pacífico, normal, suyo. Simón de Valcourt apareció en el patio alrededor del mediodía, según el horario habitual, por el asunto habitual. Aún no sabía que Hugo había regresado por la noche, o lo sabía pero vino como si nada. Bastón, espalda recta, paso firme. Hugo lo observaba desde arriba, desde la ventana. Pensaba en el juramento del banquete, en que había sido pronunciado públicamente y ahora vivía separado de él, en que tenía consecuencias, y esas consecuencias ahora estaban en el patio de su castillo, con un bastón y la espalda recta. Se apartó de la ventana. Simón de Valcourt entró en la sala de recepción del mismo modo que había entrado durante los últimos casi 12 meses, directamente, sin prisa, con documentos de negocios bajo el brazo. Bastón, paso firme. Rostro de hombre que sabe mantener la compostura. Hugo de Brienne estaba de pie junto a la mesa. Simón se detuvo a 2 pasos. La pausa entre ellos fue breve, exactamente la necesaria para que ambos comprendieran. La conversación no sería de negocios. «De Brienne», dijo Simón, «me alegra tu regreso». «Siéntate», dijo Hugo. Simón se sentó. Colocó los papeles sobre sus rodillas, no porque fueran necesarios, sino porque las manos debían estar en algún sitio. Hugo permaneció de pie. Esto también fue una elección. «Mi esposa me contó sobre vuestra conversación a finales de agosto», dijo Hugo. «Quiero que sepas, ella lo contó por iniciativa propia, sin coacción y sin sugerencia de nadie. Es su decisión, y dice de ella todo lo que hace falta». Simón guardó silencio. Escuchaba como escuchan las personas inteligentes en una conversación difícil. Completamente, sin intentar formular ya una respuesta. «Margot me contó el resto», continuó Hugo. Hizo una pausa, no por efecto, sino porque lo que iba a decir requería precisión. «Isabeau me contó lo que ella vio. Tus visitas, las conversaciones, la proposición, su respuesta. Lo contó honesta y completamente, en la medida en que una persona puede contar honestamente lo que ella misma vivió desde dentro. Pero Margot observaba desde fuera, y vio lo que Isabeau no vio, o vio pero no quiso transmitirme, porque posiblemente no quería pensar en ello demasiado detenidamente. Simón no se movió. «Construiste tu presencia aquí intencionadamente», dijo Hugo. «No por impulso, no por casualidad, con trabajo. Elegías los temas de conversación, elegías cuándo volverte necesario y cuándo interesante. Esperabas el momento adecuado para cada paso. Era el trabajo metódico y paciente de un hombre inteligente que sabe lo que quiere y sabe cómo conseguirlo. Se acercó más. Y tuviste en cuenta la posibilidad de que yo no regresara», dijo en voz más baja, pero no más suave. «No deseabas mi muerte. Estoy dispuesto a creerte. Pero lo tuviste en cuenta. Tú mismo se lo dijiste. Las campañas terminaban de distintas maneras. Ocupaste un lugar junto a ella de antemano, de modo que si yo hubiera muerto, tú ya estarías allí, ya serías necesario, ya serías la única salida evidente para ella». En la sala reinaba el silencio. Simón lo miraba directamente, sin intentar apartar la vista. Hugo lo notó. «No voy a decir que estás equivocado», dijo Simón finalmente. «Sería mentira, y no pienso mentirte ahora.
Todo lo que has dicho es verdad. Pensé en la posibilidad de tu muerte. Pensé en lo que haría en ese caso. Pensé en su situación y en la mía. Guardó silencio un momento. Pero también pensé en ella. No solo en la situación ni solo en el cálculo. Eso también es verdad, y no anula lo demás, pero lo demás tampoco la anula. No pienso elegir una verdad y ocultar la otra. Hugo lo observó largo rato. Eso es honesto. Por eso yo también seré honesto. Se acercó a la mesa, tomó una hoja de papel y la puso ante Simón. Simón miró. Era una carta de tierras, la suya propia, de las tierras del sur. La carta estaba sellada. Tus tierras seguirán siendo tuyas, dijo Hugo. Tu posición en la corte del Señor seguirá siendo tuya. No haré de esto un asunto que te destruya, ni públicamente ni a través del Señor. Has servido bien a este castillo, y lo reconozco. Simón miraba la carta sin tomarla. ¿Y a cambio? A cambio te marcharás del Château de Belfort antes de que acabe la semana, y no volverás mientras yo esté aquí. No porque te tema o desconfíe de mi esposa, sino porque hay cosas que no se pueden dejar en una casa fingiendo que no existen. ¿Entiendes de qué hablo? Simón lo entendía, era evidente. Guardó silencio largo rato, no por terquedad, sino por ese respeto hacia las cosas serias que Hugo siempre había valorado en él. Luego tomó la carta, la dobló, la guardó. Me iré el viernes. Bien. Simón se levantó, tomó el bastón. Miró a Hugo, no con hostilidad ni sumisión, sino con esa mirada directa de quien no tiene nada que ocultar, porque ya todo ha sido dicho. Ella hizo la elección correcta. Quiero que lo sepas, no de mí como derrotado, sino como alguien que la vio de cerca este año. Hizo la elección correcta. Hugo no respondió. Simón de Valcourt salió. Los pasos en el corredor, regulares, con el golpe apenas audible del bastón, se apagaron tras la esquina. Esta vez, la última vez. Hugo se quedó solo en la sala. Permaneció de pie pensando en el juramento del banquete, en que le exigía una acción, y él la había llevado a cabo. No con la espada, no con sangre, no del modo en que le habían enseñado a resolver tales cosas. No estaba seguro de que fuera correcto según las leyes de su mundo, pero estaba seguro de que era correcto según otra ley, esa que Isabeau había llamado entre nosotros. Por la tarde volvieron a sentarse junto al fuego en la sala pequeña, los dos solos, sin Mago, que había encontrado algo que hacer en otro extremo del castillo con esa delicadeza que era su rasgo distintivo. Isabeau sabía de la conversación matutina. No preguntó nada sobre su contenido. Él no contó nada por sí mismo. Eso también formaba parte de su lenguaje. Algunas cosas se hacen y se aceptan sin detalles, porque los detalles aquí no añaden nada. La corona yacía sobre la mesa, donde la habían dejado ayer. Isabeau la tomó primero. La sostuvo en las manos y la contempló largo rato. Las flores de hilo de plata, las hojas de cuero fino, el viejo trabajo de un maestro desconocido que había sobrevivido 7 años de matrimonio, 14 meses de separación, un invierno en el cofre y un agosto junto a la ventana. ¿Se ha resecado un poco? Sí, asintió Hugo. Hay que mandarla a reparar. Hay un maestro en la aldea, trabaja la plata. Mándala. Ella asintió. Dejó la corona no en el cofre, sino sobre la mesa, en un lugar visible, allí donde había estado antes de que ella la guardara en noviembre del año pasado. El fuego ardía. Fuera era noviembre, oscuro, frío, ordinario. ¿Estás cansado?, dijo Isabeau. Sí. Entonces a dormir. Ella se levantó primero. Él la siguió. Salieron juntos de la sala pequeña, dejando que el fuego se consumiera y la corona reposara sobre la mesa en la oscuridad. Mago regresó a la sala más tarde, para ordenar antes de dormir como hacía siempre. Vio la corona sobre la mesa. Se detuvo. La contempló brevemente. Simplemente la contempló, como se mira algo que ha vuelto a su lugar tras una larga ausencia. Luego apagó la vela y salió, cerrando la puerta tras de sí. La corona permaneció en la oscuridad, intacta. Esta historia no comenzó con la trama, sino con la pregunta: ¿cómo aman las personas
a las que no les enseñaron a hablar sobre el amor. La cultura caballeresca nos dio la tradición cortés, una literatura de anhelo, no de presencia. El trovador cantaba sobre aquella que no estaba cerca, porque la separación era una condición, no un obstáculo. Pensé en esto durante mucho tiempo antes de darme cuenta. No se trata solo de la Edad Media. Se trata de todas las personas cuyo lenguaje de sentimientos es el lenguaje de acciones, promesas y compromisos cumplidos, no de palabras. Hugo e Isabeau no se declaran su amor ni una vez. Cumplen su palabra, dicen la verdad, recogen y devuelven las cosas a su lugar. Eso es su amor, no menos real por ser anónimo. La corona apareció por sí sola. No la planeé como símbolo, simplemente se encontró entre sus manos en el momento adecuado y se quedó. Luego entendí que era el eje de la historia, lo único que no cambió mientras todo a su alrededor lo hacía. Mago es el personaje sin el cual la historia sería más inteligente, pero más fría. Ella ve, calla, permanece cerca. A veces eso es suficiente. Simón de Valcourt no es un villano. Es un hombre honesto que quería lo imposible y lo dijo en voz alta. Por eso lo respeto. La escena final, la corona sobre la mesa en la oscuridad, fue la última en escribirse. Creo que es el final correcto, no es un triunfo ni una reconciliación, sino simplemente una cosa en su lugar.